Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir este fascinante libro, Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres, de Robert Walkeman. Hoy empezamos el capítulo número 4. Ya hemos visto capítulo número 2, las mentiras que los hombres creemos acerca de Dios. Capítulo número 3, la mentira que los varones solemos creer acerca de nosotros mismos. Y ahora el capítulo 4 se titula Mentiras que los hombres creen acerca del pecado. Y esto, una vez más, aunque el libro está enfocado básicamente en varones, estas mentiras o este tema en particular nos afecta a todos, también a las hermanas. Los seres humanos solemos, esta es la introducción de este capítulo, como siempre, y es importante decir que los seres humanos, aunque no hablemos mucho de ello en este tiempo moderno, solemos vivir y actuar con culpa. El escritor recuerda un testimonio del famoso escritor Mark Twain, donde él dice que le envió un telegrama a una docena de amigos que decía: huye de inmediato de la ciudad, todo se ha descubierto. Y dice que todos salieron de la ciudad. Eso llama la atención al peso de la conciencia que tenían estos hombres. Y así sucede con nosotros. El temor de que ciertos hechos por los cuales nos sentimos culpables sean descubiertos, aunque nadie más lo sepa. Proverbios dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Y así muchas veces nosotros actuamos o nos sentimos. El mundo moderno trata de cubrir la culpa, de endulzarla, de aliviarla con test, con tratamientos psicológicos, con manipulación para traspasar las culpas. Eso no es nuevo. Ahora hablamos de que ya la culpa no es del individuo, sino que es de las circunstancias que los rodean, es de su educación. Yo no soy responsable. Ya no hablamos de culpa, ya no hablamos de pecado, hablamos de debilidad de carácter, errores, cosas que tratamos de justificar. La verdad, dice el escritor, es que ya no hablamos mucho de la culpa, la vergüenza o el pecado, pero siempre pasamos la misma situación. Que no hablemos de ello no significa que no nos sintamos culpables, que no nos sintamos vergüenza muchas veces por nuestros actos, aunque lo llamemos de otra manera, aunque lo ocultemos. Los hombres, los seres humanos en general, seguimos lidiando con el problema de la culpa. Y el detalle añadido es que actualmente en nuestro concepto de Dios pensamos que Él tiene o que el Señor se comporta como ese abuelo, señala el escritor, que no entiende nada, que no comprende nuestra situación y que tampoco está para denunciar el pecado, sino que en su gracia, en su amor es tan abundante que todo lo pasa por alto. Dice el escritor: trágicamente algunos tratan de igual modo a nuestro Creador soberano. Él es agradable y todo lo demás, pero no está enterado de lo que ocurre. La invención de nuestra época es un Dios que mira hacia otro lado, que simplemente no entiende, no se inmiscuye, hace de la vista gorda. Contrario al Dios gruñón del Antiguo Testamento, ahora, como nosotros solemos pensar de nuestros mayores, ahora parece que la edad lo ha hecho más amable y gentil. Y ahí es donde entra el concepto de la gracia.
El problema que tenemos los hombres es que, como ya habíamos hablado en una mentira anterior, pensamos que podemos ganarnos el favor de Dios. Suponemos o entendemos que podemos hacer u obrar aquello que a Dios le agrada, pero por más que pudiéramos, dice el escritor, supuestamente cumplir perfectamente la ley de Dios, nuestros corazones se alejarían naturalmente de los pensamientos puros y de la obediencia a la ley de Dios. Inevitablemente somos como una carreta que anda o un coche que queda varado en un fanguero, terminamos rodando sobre la nada y embarrándonos del lodo. No podemos evitar, o es parte de nuestra naturaleza, mejor dicho, el hecho de nuestra condición pecaminosa. Lamentablemente, aun cuando somos conscientes de nuestra condición pecaminosa y de nuestra necesidad de la gracia, solemos cometer un segundo error. El primer error respecto al pecado es creer que somos buenos y podemos agradar a Dios, que nuestros pecados no son tan graves en nuestra naturaleza. Este error permanece en la fe con un añadido terrible: dar por sentada la gracia. O sea, bien, soy pecador, lo admito, pero ahora en Cristo la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos mis pecados. Y es verdad, pero llegamos a asumir la gracia como una licencia para pecar. Pablo dice que somos libres, pero no para usar la libertad como excusa para hacer lo malo. Judas, el escritor, denuncia a aquellos que habían convertido el libertinaje en la gracia de Dios. Es ese pensamiento de que, bueno, ya Dios nos ha perdonado todo por gracia, entonces no hay ningún problema, podemos darnos licencia para pecar, cualquier pecado ya fue perdonado. Ya no estamos bajo la ley, dice, estamos bajo la gracia. Tenemos licencia entonces para pecar, porque al final salvos siempre salvos, ¿o no? Dice el escritor: no obstante, conocemos a Dios y nos ha dado una nueva naturaleza y nuevos afectos. No tenemos que pecar gracias al poder del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Ya no somos impotentes. Es una realidad que aunque tú y yo nacimos en pecado, bajo el juicio de Dios, podemos tener su favor si reposamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros y no en lo que hacemos, no confiar en nosotros mismos. A esto es lo que se le llama gracia, es el favor de Dios. Es el favor de Dios que reposa en nosotros, aunque lo que nos corresponda, aunque lo que merezcamos sea la ira. La gracia es algo espléndido, algo que agradeceremos por el resto de la eternidad. Sin embargo, como todo regalo, se puede abusar de la gracia y convertirse en un peligro para nosotros. Ahora menciona el caso personal del apóstol Pablo. Pablo era un fariseo, un legalista extremo, no comprendía la gracia de Dios. Pensaba que agradar a Dios, o que para agradar a Dios necesitábamos obligatoriamente obedecer los mandamientos, seguir al pie de la letra a la ley y perseguir a los que no se sometían. Es ese celo descontrolado, es ese celo poco sabio lo que impulsaba a Pablo a perseguir a la gracia de Dios, a perseguir a Cristo, que es precisamente en el cual la gracia de Dios se nos revela. Más adelante, cuando Pablo llega a comprender la gracia de Dios, él tiene que lidiar entonces con corregir el otro extremo en las iglesias.
Una de estas es la iglesia de Corinto, a la que Pablo le dedica 2 de sus cartas, por lo menos que tenemos en la Escritura. En la primera carta a los Corintios, Pablo llega a denunciar un pecado que estaba ocurriendo en la iglesia. Dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso es interesante. A pesar de que Dios elimina la culpa y la vergüenza de nuestro pecado en el momento en que llegamos a la fe, no aleja de nosotros al instante el poder y la influencia del pecado. Los creyentes de Corinto, al igual que los creyentes donde tú y yo vivimos, eran pecadores antes y después de recibir a Jesucristo, y practicaban muchos de los mismos pecados desagradables, igual que hacían sus vecinos incrédulos. ¿Cuál fue el detalle? El pecado engañó a los creyentes corintios por medio de la gracia, y ellos llegaron a suponer que la gracia de Dios era suficiente para poder seguir viviendo en pecado y que Dios los perdone. O sea, abusaron de la gracia de Dios, pensando que podían continuar en su vida pecaminosa y que la gracia de Dios les permitía hacer eso. Dios en su gracia no los podía condenar si ellos continuaban en esa licencia de pecado, y esa es la mente de muchos, lamentablemente. Cristo primero se convierte en nuestro Salvador, pero solo cuando nos sometemos a Él viene a ser nuestro Señor. Eso es un absurdo, y eso se dice en muchos círculos cristianos, en muchas iglesias, y muchos lo llegan a pensar. Basta la gracia, no necesitamos obediencia. No. Pensamos que la ley y la gracia son contrarios cuando la Escritura enseña otra cosa. Pablo le dice a Tito en Tito capítulo 2, versículo 10, que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es importante. La gracia no solamente nos perdona los pecados, sino que transforma nuestra naturaleza delante de Dios para que ahora nosotros aborrezcamos ese pecado y amemos el obedecer a Dios. En otras palabras, por medio de su gracia, Dios vuelve a Cristo nuestro deleite. El Señor cambia nuestros afectos y hace ahora de Cristo nuestro deleite. Y de aquello en que nos deleitábamos, ahora lo hace aborrecible. Pablo lo dice de otra manera: si nos sometemos a alguien como siervos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia. Así de simple. El que comete pecado, dijo Jesús, es esclavo del pecado. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Si por su gracia somos nueva criatura, ¿dónde está esa novedad de vida en el corazón de los creyentes? No que los creyentes seamos impecables en el sentido pleno o perfectos en el sentido absoluto de la palabra, pero en los creyentes tiene que haber una lucha. Tiene que haber un alto sentido de vergüenza, de dolor, de culpa por causa del pecado, que nos estimula no a atormentarnos a nosotros mismos, sino a depositar nuestro dolor, nuestra culpa, nuestra vergüenza en Cristo para alcanzar el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El que confiesa y se aparta de su maldad, dice Proverbios, será prosperado.
Esto en sus mentes, el envanecimiento. El escritor se pregunta, ¿qué era lo que indignaba más a Pablo? ¿El pecado mismo de la fornicación o que la iglesia no sintiera arrepentimiento, sino que estuviera envanecida? Probablemente haya sido esto. Pablo le dice, ustedes están envanecidos por tolerar el pecado en medio de ustedes. En sus mentes tenían la opinión de que la gracia es como la tarjeta de monopolio para salir gratis de la cárcel, que puede ser sacada al azar. Se imaginaron que la gracia excusaría siempre cualquier pecado que cometieran, como abuelos indiferentes. Creían que la gracia no etiquetaría absolutamente nada como pecado, y es al contrario. La gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo es tan abundante, es tan brillante, que nos enseña la magnitud horrible del pecado. Si el pecado no fuera una cosa tan grave, Cristo no hubiese muerto bajo la ira de Dios, no hubiese sido necesaria la gracia, no hubiese sido necesario el concepto de gracia. Si el pecado no fuera tan grave ante los ojos de Dios, Habacuc le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y Dios es 3 veces santo. Por eso las mentiras que creemos acerca del pecado se derivan de las mentiras que creemos acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Dios no es tan santo ni se mete en todas las cosas de mi vida, ni le importan. Yo puedo agradar a Dios por medio de mi obediencia. No soy tan malo. Si Dios no es tan santo y yo no soy tan malo, el pecado no es tan grave. Y la gracia no vale. La gracia no sirve para nada, es simplemente una ayuda, es una palmadita, no es algo majestuoso. Pero cuando nosotros vemos a Dios tal cual es y nos apreciamos a nosotros tal cual somos, vemos el pecado en su naturaleza horrible y percibimos la gracia de Dios en su majestad plena. Pablo mismo, al ser recibido en la gracia de Dios, Dios tomó a este hombre de un nivel de pecado atroz. Pablo mismo llegó a decirlo. Fue alcanzado a misericordia. A él el primero Cristo mostró la grandeza de su longanimidad, de su paciencia. Palabra fiel es esta, dice, y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y yo soy el primero de esos pecadores. Pablo mismo se veía indigno de ser llamado apóstol a causa de que había perseguido a la iglesia de Dios. Es esa indignidad, es ese concepto de nuestra naturaleza caída, de quiénes somos nosotros mismos, el resultado de la gracia. Sin la gracia de Dios, sin entender lo que es la gracia, nosotros no nos vemos tal cual somos, ni percibimos al pecado como es. Nos sucede igual que los fariseos. Nos pasa igual que a Jonás. Jonás entendía la gracia. Él sabía que Dios era misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso se negó a ir a Nínive, porque para Jonás los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Él entendía que Dios era misericordioso y por eso no quería llevarles la palabra a los ninivitas, porque a su juicio eran indignos. Ese es el doble dilema que nos encontramos los hombres. Presuponer que nosotros somos más dignos que otros para alcanzar la gracia, nuestros pecados no son tan graves, y al mismo tiempo suponer que otros no son lo suficientemente dignos para tener acceso a la misma gracia. Tenemos una doble vara siempre. Tenemos unas estupendas razones por las cuales hacemos lo que hacemos, pero queremos aplicar la máxima justicia al
al pecador, al otro. Y no podemos comprender que Dios revele su gracia, que nosotros tengamos necesidad de la gracia de Dios de la misma manera que lo tienen los pecadores. Ese era el problema de los fariseos. Como decía, ellos acusaban a Jesús de juntarse con prostitutas y con publicanos. Y ellos mismos no eran conscientes o pensaban que sus pecados no eran tan grandes ni tan importantes como para no necesitar o como para necesitar de la gracia de Dios. No eran tan malos. En Lucas capítulo 7 Jesús se lo hace saber a Simón el fariseo: al que más se le perdona, más ama. Ese era el caso, él no era consciente de sus propios pecados, por eso es que su amor por Dios era frío. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra naturaleza y de todo aquello que Dios nos ha perdonado por su gracia, nuestro amor es grande, nuestra devoción es grande, como esta ramera que no cesaba de besarle los pies a Cristo, porque había recibido el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo. De eso se trata. No es de obedecer moralistamente una serie de mandamientos, es de entender la naturaleza verdadera del pecado y la naturaleza verdadera del perdón de Dios, del alcance de su gracia. Algunos fariseos creían que eran demasiado buenos para la gracia de Dios. Algunos publicanos creían que eran demasiado malos para la gracia de Dios. Ambos estaban equivocados. No hay hombre tan bueno cuyo pecado no sea digno de condenación eterna y de la total ira de Dios, y cuya salvación no sea por gracia de una forma inmerecida en el más amplio sentido de la idea. Y hay hombre tan malo que la gracia de Dios no puede alcanzar para perdón y restauración plenas. El pecado nos engaña de dos formas: creyendo que no es tan grave como para necesitar huir de él, apartarnos de él, creyendo que la gracia de Dios lo cubre de modo que podemos seguirnos deleitando en él, y en el otro sentido creyendo que es tan grave que está fuera del alcance de todo perdón. Ambas cosas son mentira. La línea divisoria entre quienes reciben y quienes no reciben la gracia de Dios no se mide por la cantidad o la seriedad de los pecados. Más bien, se encuentra entre los que se han arrepentido y los que no lo han hecho. La promesa de Dios es simple: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. ¿En qué sentido es fiel y justo? Porque ya Cristo murió por ellos. En su justicia Dios ya derramó su ira sobre el Hijo, de manera que ahora su gracia y su amor abundan para restaurar nuestros corazones. Todo pecado es grave y debería afligirnos. Una actitud frívola es lo opuesto al arrepentimiento. El simple remordimiento no sirve. Sin embargo, si confesamos y nos arrepentimos, nuestro deber es creer la promesa de Dios, ser agradecidos y celebrar. Su gracia es suficiente. Ese es el remedio al pecado. Nuestros peores pecados no pueden superar la bondad de Dios que tiene con nosotros. Es su gracia la que nos convence de nuestro pecado y la que nos da paz en nuestros corazones y nos transforma a la imagen de Cristo. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué diremos? Dice Pablo. ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que por medio de la gracia hemos muerto con Cristo al pecado, no podemos seguir viviendo en él, porque ahora por la gracia de Dios vivimos en Cristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.